Exactamente. Entonces, aquí. Entonces, por eso digo, pon atención. Voy y repito. El Espíritu Santo usa la palabra y a través de la palabra produce fe salvadora. Pero antes de llegar a ese punto, el Espíritu Santo por medio del eslabón o el punto de redarguir, de concientizar a la persona de su condición, ahí es que el Espíritu Santo, cuando la persona escucha la palabra, produce fe salvadora. Y cuando la persona abre su corazón y recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo le imparte vida espiritual, lo que nosotros llamamos regeneración, la regeneración. Ahora, en ese punto de la regeneración, de impartirle vida espiritual, de hacer una nueva criatura, nace la persona de nuevo y adquiere o recibe una nueva naturaleza, que es el mismo Espíritu Santo morando en él. Ahora, ¿qué sucede? Que como la persona se ha arrepentido, y el arrepentimiento viene del griego metaneo, que significa un cambio de mentalidad interno. Ahora la persona se ha apartado de su pecado. Oiga bien, apartado de su pecado. En este punto es que podemos hablar de que el arrepentimiento y la conversión también tienen unas diferencias. Por ejemplo, arrepentirse es un cambio de mentalidad interno, pero también es apartarse del pecado, de las obras muertas. Ahora, como es un punto de cambio interno, de mentalidad interna que se manifiesta hacia afuera. Ahora, cuando manifestamos en obediencia, que caminamos en obediencia hacia afuera, en obediencia, en una vida de fe, basado en la obediencia a la palabra, en una vuelta completa, totalmente incondicional hacia Cristo, produciendo fruto, entonces eso es conversión. Por eso dice, arrepentidos y convertidos. ¿Me doy a entender? Entonces, ahora, con este panorama está un poquito claro. La conversión. Y regeneración. Porque ahora lo que vamos a hacer es añadir ciertas información para que se le aclarezca más este concepto. Yo puedo resumir lo que usted dijo. Por favor. Yo le escribí. Ok. Por ejemplo, Romanos 10:17, la palabra viene. La fe viene por el oír de la palabra, y algunos textos, Efesios, Juan, Hebreos 4:12, que la palabra es espada de dos filos, y etcétera. Entonces el Espíritu Santo, una persona viene a la iglesia, escucha la palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra y lo redarguye. ¡Pum! Sí. En ese momento, el Espíritu Santo produce fe salvadora. Sí. Y esa persona en ese momento se arrepiente de sus pecados. Sí. Y cuando toma la determinación a seguir a Cristo, seguir el paso a Jesús, entonces en ese momento el Espíritu Santo imparte vida o imparte nueva naturaleza. Cuando la persona recibe a Cristo, ahí mismo es que le imparte la vida. Yeah. Ahí mismo le imparte. Ahí mismo, sí. Sí. Por esto es importante. En ese momento. Por esto entender los términos. Por ejemplo, un ejemplo. Yo soy inconverso, un ejemplo. Llego a una iglesia. El Espíritu Santo usa la palabra. ¿Qué pasa? El predicador está predicando, pero el Espíritu Santo que está predicando a través del predicador. El Espíritu Santo me redarguye de mi condición ante Dios. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando yo he sido redarguido por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo produce al mismo tiempo fe, porque yo escuché la palabra. Ahora, la fe significa plena confianza y convicción y certeza de lo que se ve y de lo que no se ve, del mundo espiritual. Ahora, cuando yo decido abrir mi corazón y arrepentirme de mis pecados, oigan, de que yo me arrepiento de mis pecados, por eso el arrepentimiento habla no simplemente de un cambio de mentalidad, sino también de volverse del pecado hacia Dios. Ahora, ¿qué pasa? Yo me arrepiento de mis pecados, ahí el Espíritu Santo imparte lo que es vida espiritual. Y a eso le llamamos regeneración. Y en ese momento se produce el nuevo nacimiento y un cambio de naturaleza. Porque usted recibe la vida ¿de quién? De Dios. ¿Quién es la vida? Cristo y a Cristo que usted está recibiendo. Eso está sucediendo interno. Ahora, cuando yo voy a la acción, a vivir una vida de fe por obediencia a la palabra. Una vida de fe por obediencia a la palabra. Escúcheme esto. Por medio de la obediencia a la palabra.
y produjo fruto, un cambio total, oiga esto, y una decisión firme, 100% hacia Jesús, incondicional. A esto se le llama conversión. ¿Está entendiendo? Yeah. ¿Está claro? Ok, sigamos. Convencido. Regeneración, ya con esto usted ya tiene una idea bien centralizada acerca. Y estos son puntos de la salvación, mi gente, ¿oyó? Estos son eslabones o la reacción en cadena de todo el paquete que Dios te da cuando tú eres salvo. Porque mucha gente dice, yo soy salvo, pero no sabe ni siquiera lo que sucedió internamente en él. Por eso es que mucha gente no entiende las cosas del evangelio. Y muchos cristianos están sentados en una silla, en una iglesia. ¿Cuántos son varios en el proceso? 5. Yo creía que era 20. 20 años y no nada. No, entonces, no. Lleva que era el proceso de la... Sí, yo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona no sabe el engranaje de lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz del Calvario y cuando lo hizo nacer de nuevo. Ni siquiera saben qué significa un nuevo nacimiento, conversión, regeneración, santificación. También hay un punto que se llama adopción en la salvación. Elección. Todo eso está en la salvación. En el punto de salvación. Todo es un paquete completo y una reacción en cadena que está todo integrado. Pero ¿qué pasa? Que con la sabiduría y la luz del Espíritu Santo, Él nos ayuda a nosotros a poder entenderlo paso a paso. Ahora, regeneración. ¿Quién me puede leer, por favor? ¿Hay un valiente o una mujer de Dios? La hermanita está ahí. Sí, pero de pronto sí a otra persona. Sí, por favor, sí. La locutora no lee. ¿Quién quiere leer? Hermano Marte lee muy bonito. Hermana Yorradi, por favor. Amén. Lo que no es la conversión, ahí quedamos, ¿no? No, la regeneración. A la regeneración. Sí, fue la regeneración. Página ¿Qué es 80. lo que no es la conversión? Ahí quedamos, lo que no es la conversión, ¿cierto, hermano? No, pero yo Página creo. 81. Yo, Sí, Ah, ahí pues usted quedamos. quiere que lea la de sí, A la la regeneración. regeneración para que Amén. ahí al frente. relación, oye, relacionar el concepto de regeneración con la experiencia, con la experiencia de conversión. ¿Qué vamos a relacionar aquí? Son dos conceptos que lo vamos a relacionar. ¿Cuáles son las diferencias y en qué se relacionan? Amén. Sigamos. La comprensión clara de la conversión le ayuda al ganador de almas en su tarea de conducir a la gente hacia Cristo. Usted ha estudiado ya que la conversión es un renacimiento espiritual y una vuelta a Cristo incondicional en arrepentimiento y fe. La regeneración es el tercer significado de la conversión. Ahora, ya usted sabe cómo se produce la conversión, ¿verdad? Una fusión entre... Fe, Arrepentimiento y fe. fe. Pero ahora usted sabe qué significa conversión. Volverse Incondicionalmente. incondicionalmente del mal camino a Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la conversión? Es el espíritu de la palabra. Es de cambio. Oh, Basado en el Espíritu y la palabra. Ya, ¿Está entendiendo? Eres cambia ya. Es overcooked. No, pero usted está entendiendo. Ah, ¿verdad? No, es que en una área teológica no hacen eso. Te dan el libro, trae el examen, ya, vete, está listo, está sancochado. No, eso no trabaja así, mi gente. La naturaleza del La naturaleza esencial de la conversión se basa en el espíritu y la palabra, lógico, pero es de cambio. En el espíritu y la palabra, pero de cambio. Porque, Porque hay un cambio. lógico. ¿Te entendiendo? Sigamos. Amén. Por regeneración nos referimos a una renovación espiritual por la obra del precioso Espíritu Santo. Pablo le escribió a Tito, joven pastor de la isla de Creta, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. La regeneración entonces es nuestra nueva vida en Cristo. ¿Nueva qué? Nuestra vida en Cristo. ¿Entendiendo ahora? Que la regeneración incluye una renovación, pero en realidad tenemos que definirla como la impartición de la vida de Dios en la persona, donde se produce nuevo nacimiento y la persona recibe una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? También se le puede llamar una renovación, pero mayormente es la impartición de la vida de Dios en la persona.
donde Dios imparte su vida, le da su vida, ¿me entiendes? Por eso es que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está entendiendo? Porque cuando usted recibe a Cristo, ¿qué usted tiene? Vida. ¿Y qué clase de vida? Eterna. ¿Está entendiendo? Que no es como la gente piensa. Por eso yo digo, mi gente, esto es fascinante. La obra de Cristo, cuando la analizamos profundamente desde el plano espiritual, desde el plano espiritual a lo terrenal, es algo que tú dices, wow. Tienes que dar con la boca abierta. Por eso es importante conocer. Hay una cosa que se llama, que muchos cristianos no tienen, observe esto. Sí, yo conozco las escrituras. No, usted tiene un conocimiento hasta platónico de las escrituras. Una cosa es un conocimiento platónico en el aire y otra cosa es conocimiento asentado en ti. Cuando tienes el conocimiento asentado es que tú lo experimentas en la práctica, que tú sabes cómo maniobrar la situación, que tú sabes cómo funcionan los códigos del reino, que tú sabes cómo activar el poder de la palabra en tu vida por medio de la obediencia, que tú sabes cómo lidiar con eso. ¿Me entiendes? Es el conocimiento asentado en ti, que está en tu espíritu, que está integrado a tu ser. ¿Me voy a entender? No es que, sí, yo escuché. Porque hay gente que piensa que porque escucharon ya saben. No, practica y tú verás. Por la práctica es que tú entiendes las cosas. Y yo me he dado cuenta de eso. Está bien. Vamos así. Dos personas que estudian psicología. Uno dura 3 años práctica en psicología. Ahí, fuego. Y el otro dura 3 años en estudiando solamente teoría. Salen los dos del curso. Se van a la práctica. ¿Quién lleva la ventaja? Aquel que tiene experiencia. Y no simplemente eso, sino que en la experiencia tú te das cuenta de muchos puntos. ¿Me entiendes? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos dos cristianos. ¿Verdad? Uno que ora, uno que ayuna. Uno que estudia la Biblia. ¿Me entiendes? Y que la practica. Ahora tenemos otro que toda su vida ha pasado toda su vida en la teología pura. El cristiano que ayuna y que ora también estudia teología. Ahora, él practica, lleva a cabo, libera a los endemoniados, sana a los enfermos, predica el evangelio de salvación. Ahora, cuando van al escenario de, vamos a decir, predicarle, tratar con gente endemoniada, ¿quién lleva la ventaja? Aquellos que practican. Cuando vamos a orar en la situación de la oración, ¿quién lleva la ventaja? Aquellos que practican. Cuando vamos a hablar de ayuno y oración, ¿quién lleva la ventaja? A esto se le llama el conocimiento asentado. Exactamente, es el conocimiento asentado. Que la persona está practicando, lleva a cabo por la práctica, que lo ve de ahí. A mí no me lo contaron, yo estuve ahí, dice él. Yo lo viví, yo lo vi ahí. Por eso, ¿qué dice Juan? El verbo dice, Juan dice bien claro, lo tocamos, lo escuchamos y lo vimos, tocante al verbo encarnado. Tú tienes a Pedro, que es la unción, en este caso, y tú tienes a Juan, que es la revelación. ¿O no? Pedro dice, ni oro ni plata y tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús haré, levántate y anda. ¿O no? Pero Juan en la isla de Patmos recibe esa revelación que, wow, que rompe el yugo. Entonces, se necesita esas dos cosas. Pero es por la práctica, mi gente, práctica. Entonces, esto es lo que pasa. Y hay gente que dice, sí, yo lo sé. No se lleve de eso. La práctica, mi gente. La práctica, el conocimiento asentado. ¿Me entiendes? El conocimiento asentado. Sigamos. Al ir leyendo su Biblia descubrirá diversos factores nuevos en la conversión. Cuando una persona está en Cristo pasa a ser nueva criatura. ¿Nueva qué? Nueva criatura. ¿Y qué es algo nuevo? Regeneración. Por eso usamos el término regeneración. Es como dijo el varón. ¿Cómo fue que usted dijo, varón? Volverlo al estado Original. Ok. Entonces, por eso es que yo digo mejor, es donde se le imparte la vida de Dios a la persona. Y donde la persona adquiere una nueva naturaleza y adquiere un nuevo nacimiento
y ahí es coheredero, heredero, coheredero en Cristo, se le dan las herramientas, recibe el Espíritu Santo, etc. Sigamos. Segunda a los Corintios 5:17. Dios le dijo a Israel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Tiene Israel eso? ¿Tiene el pueblo de Israel ahora mismo eso? No. No. Israel ahora mismo está en la carne. El pueblo de Israel, que Dios se lo bendiga. Que Dios bendiga a nuestro querido amado pueblo de Israel, pero lamentablemente no han, que algunos se han arrepentido, sí, lo entiendo, pero la mayoría de ellos está solamente en la ley, y la ley era un ayo hacia Cristo, y Cristo es el fin de la ley. Tienen que arrepentirse. Todos los rabinos que no se han arrepentido, que no han nacido de nuevo, tienen que arrepentirse. Están perdidos igual que cualquier otro, si no se arrepienten. Entonces lo que quiero decir es que las personas, tanto judías, musulmán, católico y todo, que no han nacido de nuevo, están perdidos. Que no tienen la vida de Dios, están perdidos. Y eso sigamos. Y usted verá más adelante por qué. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿El corazón de qué? De piedra. ¿Qué simboliza el corazón de piedra? ¿Qué le decía el salmista? Dame un corazón Conforme. Limpio, nuevo. limpio y nuevo. Dame un nuevo corazón, Señor. Sigamos. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, ¿Qué podrá 26, dentro? 27. ¿Qué él pondrá dentro? Su espíritu. Ahora vamos a aclarar la dimensión de los órganos. Oigan, ¿por qué dice el corazón? Yo estaba viendo ahí a unos doctores y abrieron un corazón de un humano, y el corazón es lo que tiene músculo por dentro. O es un músculo en sí. Ahora la pregunta es, dice que él va a transformar el corazón de piedra y lo convertirá en un corazón de carne. ¿Quién tiene un corazón de piedra aquí? Metáforas. Exactamente, pero hay que entender a qué se está refiriendo. Dice que cambiará el corazón de piedra, hablando del pecado y de la maldad que es la persona y de la infracción de la ley de Dios. Dios va a cambiar el corazón y convertirá en un ¿qué? ¿En un corazón de qué? De carne. Pero es al corazón que se está refiriendo. No el alma, espíritu. Que Él va a cambiar la mentalidad, ¿verdad? Y va a dar un nuevo espíritu, ¿verdad? Y en ese nuevo espíritu va a poner ¿qué? Su espíritu. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Oiga bien, por eso el espíritu nuestro nace del Espíritu Santo. Por eso el espíritu nacido de nuevo, él no razona en cuanto al pecado y dice, sí, no, ya. El alma que te juega esa jugada. Ya. Piénsalo bien. Esa es tu oportunidad. Tú sabes que Dios es misericordioso. Te picó el ojo, vete por ahí. Tú sabes, eso es tuyo. Tú sabes que Dios es misericordioso, Dios te perdona y te la juega. Y algunos están en ese que tienen un dolor de cabeza. Ellos no saben por qué le viene el dolor de cabeza. ¿Sabes por qué viene el dolor de cabeza? Porque el Espíritu Santo le está diciendo no. No, y no. Y se sienten, sí, no. Dice, mi amor, tengo un dolor de cabeza. Lo que pasa es que el Espíritu te estaba luchando para que tú no pecaras, diciéndote no. Y te dio tanto dolor de cabeza que el alma decía sí. Y el Espíritu decía no. Y era una lucha interna. Y el diablo ahí con el pedazo de chuleta. Ven, carne, ven. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esa lucha interna. Por eso el Espíritu hace nacer nuestro espíritu, impartiéndole la vida, lo que nosotros llamamos regeneración, impartiéndole su vida por medio de la palabra. Y ahí Él también se fusiona con nuestro espíritu, se une a nuestro espíritu. Por eso el espíritu del hombre, el espíritu humano, nacido del Espíritu Santo, él no razona, él no dice sí, él no dice que sí, él no dice no, sí, no al pecado, sí a Dios, no al pecado. Sí. ¿Usted sabía que su espíritu nacido de nuevo no tolera el pecado? Así mismo como el Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Él no tolera el pecado, es tu alma que te la juega. Tu alma viciada al pecado, la naturaleza adámica que está plasmada en el alma que te la juega.
¿Me entiendes? Por eso es que el espíritu nacido de nuevo quiere tomar ascendencia en la voluntad del alma. ¿Para qué? Sanear el alma. Por eso es que, oiga bien, hay mucha gente que tiene cárceles, que su alma está encarcelada. Por eso el salmista dice, libera mi alma de la cárcel. Sácame de la cárcel. Por eso por eso hay gente que necesita sanidad del alma, liberación del alma. ¿Me entiendes? Hay gente que se han convertido al nacido de nuevo, pero tienen cárcel en el alma. Están encarcelados todavía. Raíz de amargura, rencor, odio, remordimiento, trauma. Todas esas cosas se necesitan ser sanadas. El alma tiene que ser liberada. Y es liberada cuando el Espíritu Santo toma ascendencia y entonces comienza a inyectar que es del fruto. Y eso sanea el alma. Por eso es que se necesita el ayuno y la oración para doblegar, para hacer temblar esta carne, ¿me entiendes? Que está dura, que está de piedra. Sí, someterla porque no se sujeta. Entonces, en la regeneración, Dios nos hace nacer de nuevo y pone su espíritu en nosotros. Amén. A eso se refiere con un nuevo corazón. Diga. Entonces, solamente la iglesia en la tierra tiene acceso al reino de Dios. Así mismo. Así. Dígalo al musulmán, dígalo. Oh, pero nos manda, explotamos en los aires. ¿Cómo fue? Yo le dije que la iglesia en la tierra, o sea, La única el único que tiene el espíritu, que tiene acceso al reino de Dios. O sea, porque por medio de Jesucristo. Pero yo dije, diga un musulmán, diga otra religión, mira, se pone muy agresivo. Claro, entonces se puede decir que el enemigo no obliga a nadie a pecar. Uno mismo decide pecar. Es por eso que él actúa como un fiscal. Él es el tentador. Él te tienta y después que te hace caer, ahora, él te tienta, ahora, después que te engaña, que tú caes, entonces él va, aquí por favor, van a escribirme ahí, sí, digan a la gente que se calle. Sí, me escriben, digan a la gente que se calle, esa gente ahí que están hablando mucho, están interrumpiendo. Oiga esto, el enemigo, ¿qué hace? Te tienta, el tentador, el que te pone a prueba para ver si es verdad que tú eres de verdad. ¿Qué pasa ahora? Tú eres el que te cede. Tú eres el que te cede. Cuando tú te cedes, él de una vez coge los códigos de la Biblia y dice, pero tu palabra dice que el que peca esto y esto le va a pasar. Entonces, como Dios está comprometido únicamente con su palabra, tiene que ceder. Y Dios es justo, tiene que ceder. Por eso es que mucha gente cuando yo le digo, el diablo entró a mi casa y acabó con mi mujer, y acabó con mi marido, y acabó con él. No, ustedes le permitieron. Ustedes le permitieron. Ustedes le permitieron. Porque el enemigo te hace toda la musabaña y toda la mueca para que tú peques. Satanás es un agente Satanás es un agente de la agencia divina. En otras palabras, Dios es soberano y Satanás tiene que hacer lo que Dios diga. Pero ¿qué pasa? Satanás, el genio del mal, se le ingenua. Si le abre la puerta. No, pero él busca la manera de tentarte para que tú te cedas. Y él sabe que tú tienes una naturaleza caída, que le gusta el pecado, que está viciado del pecado, entonces busca lo que le gusta a eso. Entonces te pone ahí la carne, lo que le gusta a esa alma viciada del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que la carne va a reaccionar, pero ahora si está en el ayuno y está sujeta, sometida, no va a reaccionar, tú vas a tener el control porque está en el espíritu. Por eso es que tenemos que andar en el espíritu, mi gente. Sigamos. El doctor Christian Bernard, cirujano de Sudáfrica, se hizo famoso en todo el mundo cuando él y su equipo de médicos realizaron un trasplante de corazón a un paciente tomado de una víctima de un accidente fatal. La operación fue considerada como un milagro en círculos médicos. Un milagro mayor ocurre en nuestra vida cuando Dios nos quita el corazón de piedra y lo sustituye con un corazón obediente. Ese es el milagro de la regeneración. ¿Está entendiendo ahora lo que simbolizaba que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios? Conforme al de Dios. Lo que estaba diciendo es que David estaba dispuesto a obedecer a Dios. ¿Qué hizo? Esa es una palabra poderosa que hizo Daniel. ¿Propuso dónde? En su corazón. Recuerde que no es un corazón, ¿es dónde? En su espíritu. No contaminarse. Ahora vamos. Lo que no es la conversión. Oh, perdón, sí. ¿Falta otra parte? No, pero la aplicación ya ustedes la saben. ¿O no? ¿Sí? Lo que no es la conversión.
Objetivo 4. Describir 3 conceptos falsos de la Y conversión. ponga atención aquí, que tenemos gente que se quieren reformar a través de los estudios, gente que se dan a la religiosidad, que son religiosos, gente que piensa que por ser miembro de una congregación, ¿me doy a entender? Entonces, estas son cosas que tenemos que entender de que es una conversión. Exactamente. Sigamos. En la obra de evangelización personal encontrará usted a personas que sustentan falsas ideas respecto a la conversión. Algunos creen que consiste en reformarse uno mismo, en ganar méritos, ser religioso o quizá pertenecer a una iglesia. Examinemos estas ideas. En otra palabra, reformarte tú mismo sin la ayuda de Dios no vale. Tener mérito, ser el hombre más titulado, tener posiciones, no te vale. Ser un religioso tampoco te vale. Pertenecer a una congregación no quiere decir, oiga bien, y hay que congregarse. Por eso, pero lo importante es que tú entiendas de que eso no es conversión. Conversión tiene que haber ¿qué? Cambio. Y frutos. Fruto. Ya. Digno de arrepentimiento, dice, fruto digno de arrepentimiento. Esto es algo serio, mi gente. Esto no dice que yo vine aquí y que no, y que yo soy el hombre. No. Esto es aquí que uno tiene que verdaderamente dar fruto. Por eso dije que brincó, que saltó, que brulí, que Chucky Chan, que Chuck Norris y todas esas cosas. No. Vámonos a la palabra, las cosas como deben ser. ¿Me entiendes? Kung Fu, de Bicadaray y todas esas cosas, no. Sigamos. No. Sí, porque tú vas a una iglesia, tú vas a ciertas iglesias, hermano, y eso es, ya tú sabes, ahí, al lado. No, y no digo, y no tengo nada en contra, ¿eh? Y no tengo nada en contra, porque a veces, tú sabes, la unción viene con una potencia que la gente vuela en los aires, ¿tú me entiendes? No, que vuelan en los aires y todo, y patá voladora, Chucky Chan, tu gente enganchada en los abanicos y todas esas cosas. Claro, yo conocí un varón en Dominicana que antes de ser cristiano era karateca, varón. Y cuando llegaba la unción, eso comenzaba a tirar patadas, varón. Dije que la unción no era que le entraba ahí. Comenzaba a tirar patadas. Tú me entiendes. Entonces, ok. Como yo siempre digo, yo no critico eso. Al contrario, si esa es la libertad que tú tienes en el Espíritu, amén. ¿Me entiendes? Tú quieres brincar, saltar, hombre por los aires, tercera cuerda, pata voladora, Chucky Chan, Brulí, engancharte en un abanico, bueno, Kung Fu, ya, ok, está bien, pero que sea anuncio. Pero desciende de allá y ven aquí y enseña la palabra. Que tú pegas un brinco que aquí llega la luna, está bien, ok, pero ven aquí y enseña la palabra. Estamos de acuerdo con todo eso, porque hay gente que necesitan eso como para sentirse, ¿tú me entiendes? Sí, porque por eso es que no se asusta cuando usted va a una iglesia, por ejemplo, que tiene ese concepto muy concentrado en el Pentecostés. ¿Me entiendes? Qué bueno, no tengo nada en contra, qué bueno que en la experiencia pentecostal, cuando usted va a una iglesia, únase también a tirar patadas, brulichas, quichán y todo, hombre por los aires, amén. ¿Me entiendes? Pero no pierda la cordura en el Señor. Amén. Sí, porque es así. ¿Me entiendes? No tenemos problema con eso. No tenemos problema. Estamos de acuerdo con todo eso. Que la gente brinque en los aires, que se sienta bien, que se sienta libre. Y, ok, gloria a Dios. Ahora enséñame la palabra. Pastor, pero ahí hay un punto que la gente, yo he visto muchas veces que dice, o sea, le cayó la unción y hizo de todo y cayó y todo y no sintió. Espérate un momento. Yo no estoy de acuerdo de que el Espíritu te tocó y después tú no sabes de ti. No, es que... Espérate un momento. Yo lo entiendo. Ya, no puede ser. El Espíritu Santo no anula tu conciencia. Exacto. No anula tu conciencia, Él no la anula. Ya. Porque cuando hay tanto así, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo tenía los ojos abiertos y yo estaba hablando en lengua y yo sabía de mí mismo lo que estaba pasando y todo lo que estaba, como el Espíritu Santo corría por todo mi ser y yo sabía eso, yo estaba consciente de mí. Claro, porque no. Yo no perdí la razón. Ya. Pero otra cosa, si una persona endemoniada así, entonces Ahí anula, sí. el demonio toma control. Y de su anula, mente. sí. Entonces, hay que tener cuidado porque también hay gente, por eso el espíritu de Kundalini hay que saberlo discernir. Ya. Porque el espíritu de Kundalini
tiene la capacidad de imitar el Espíritu Santo. Y hay personas que están haciendo brincos, saltos y todas esas cosas, llaman guachiguer y todas esas cosas en los aires. Ok, está bien, pero espérate un momento. Cuando esa persona cae al suelo, tú te das cuenta que comienza a botar espuma por la boca y comienza a pelear y a pegar gritos que no son de Dios. Entonces, cuidado, cuidado. Entonces, hay que saber discernir esto. Pero, entendamos esto. Lo importante es que conozcamos la Escritura y la apliquemos. Amén, sigamos. Reformarse uno mismo. La reforma de uno mismo consiste simplemente en tratar de mejorarse, eliminando faltas y haciendo el bien. En sí misma, esta puede ser muy encomiable, pero en realidad no resuelve el problema básico del pecado y de la naturaleza caída. Por ejemplo, el humanismo y lo que abogan porque la persona se puede reformar a sí mismo a través de los estudios. Lamentablemente, el hombre se ha convertido en un pecador más eficiente, en un pecador más inteligente. Porque observa esto, el hombre ha comenzado a usar ciertas capacidades y ha descubierto ¿qué? El poder del átomo. ¿Y qué ha hecho con los átomos? Bomba atómica, para matarnos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Para matarnos. Como le dijo a Einstein a un sobrino, a un familiar del hijo, he descubierto algo más fuerte que la bomba atómica. Pero me lo voy a llevar a la tumba porque no quiero ser doble criminal o asesino contra la humanidad. Wow. Sí, porque hoy en día yo tengo el cañón más grande, ya tú sabes, cuidado, Si no, te tiramos un par de bombas atómicas. Porque observa esto. Hitler se levanta con la mentalidad satánica y demoníaca. Mata, y yo lo digo así personalmente, es culpable de una Segunda Guerra Mundial. Él y todos los que estaban detrás de él. Y los del nuevo orden mundial y toda esa gente. Mataron a 6 millones de judíos, aparte de los 60 millones de personas que murieron, o más de 60 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial. 2 bombas atómicas cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Casi el mundo se va a la debacle total, al desastre. Y sin embargo hay unos loquitos levantando todavía ese símbolo. ¿Usted está entendiendo la maldad del hombre? Por eso es que el hombre necesita ¿qué? Necesita la vida de Dios. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario porque el hombre porta una naturaleza, hermano, pecaminosa, anti los principios de Dios, contra la norma de Dios. Dice que no pueden agradar a Dios, no pueden sujetarse, no pueden someterse ni sujetarse a Dios, ni agradarle, no pueden. El que anda en la carne o en la naturaleza pecaminosa no puede adorar a Dios. Porque Dios quiere que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. ¿Entendiendo? Porque se necesita ¿qué? La vida de Él. Observa esto, usted no puede adorar a Dios si usted no tiene a Dios en Él. Si tú no tienes a Dios en ti. Si tú no espíritu. Si tú no tienes su espíritu, tú no tienes su vida. Si tú no puedes. Por eso Jesús le dijo a Nico, tiene que nacer de nuevo, es necesario, Nico. Sigamos. A pesar de nuestras mejores intenciones, la reforma de uno mismo no llena las normas divinas de la justicia y la santidad. Yo soy bueno, dicen algunos. Yo hago obras buenas. Tú no ves todo lo que esa gente han hecho por África. Por esos países, esa gente pobre, esa gente que no tiene nada. Dios le tiene un lugar allí en el cielo. Dios lo va a perdonar. Si se arrepienten, sí. Se quieren ganar la salvación. Es que la salvación tú no la puedes ganar. Exactamente. Porque ¿qué es la salvación? Un regalo de Dios. Un don inmerecido para que nadie se gloríe. Para que nadie venga a decir, no, porque yo me... No. Usted recibe de parte de Dios un don que usted no lo merecía, ni lo merece. Y Cristo Jesús nos lo hizo posible por su muerte y resurrección, su sangre y su nombre. Nadie puede comprar su salvación. Exactamente, entonces aquí caemos de los musulmanes. Si yo me muero, Alá va a saber si van a supesar todas mis obras. ¿Cómo fue?
Y tienen que pasar por el infierno primero. Así. Y luego sale. Aquí, Tiene eso al revés. aquí viene el punto, aquí viene el punto, aquí viene el punto. Habiendo dos personas en una conversación, un cristiano y una musulmana. El cristiano le dice a la musulmana, ¿cómo tú sabes que tú vas al cielo? Ella dice, porque yo he hecho buenas obras. El cristiano dice, ese es el problema que tú y yo tenemos. Que yo no me considero bueno ni mis obras son buenas. Yo no voy a entrar por mi mérito, yo voy a entrar por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Le dice el cristiano a la musulmana, ¿tú nunca has hecho nada malo? Dice, sí, yo he hecho algo malo. ¿Tú crees? Porque ellos creen en la ley de los judíos también. ¿Qué dice la ley? Que el que viola una, la violó toda. La violó toda, no. Entonces, yo no puedo entrar por mi propio mérito, le dice el cristiano. Pero hay alguien que sí pagó mi deuda y se llama Jesucristo. Y por medio de sus méritos, muerte y resurrección, sangre, oiga bien, su nombre, su nuevo pacto, yo soy acogido en el Señor y recibo los beneficios de ese sacrificio. Y ahí es que viene el punto, dice el cristiano, yo soy malo, pero en Cristo Jesús Dios me hace bueno. Cristo pagó el precio. ¿Tú me entiendes? Entonces la musulmana se quedó como en el aire. Él anuló el acto Se quedó de como... que había contra Ya, nosotros. no hay base, no hay. ¿Tú me entiendes? No hay ahí, no. Y ahí se rompe todo. Porque ahí solamente hay religión. Ahí se rompe todo. Ahí se rompe orgullo, altivez, soberbia. Se cae todo. Por eso es que dice, para que nadie se gloríe. Tú no ves que esa gente no cambia, hermano. Esa gente hace de todo, los musulmanes. Esa gente fuma, hace de todo. Porque no tienen el Espíritu Santo. Ahí es que está. Porque no tienen la vida de Dios. Señores, para que el hombre pueda cambiar, tiene que suceder en lo más interno de su ser. Claro. Porque por naturaleza, la situación es de naturaleza. Tú no ves niño que de temprana edad comienza a manifestar pelea, guerra, brinco. Es que está ahí plasmada la situación. Por eso el hombre necesita un cambio desde adentro hacia afuera. La vida de Dios en él. Si no, se pierde. Entonces ahí fue que la musulmana se quedó como... Ellos no entienden eso. Ellos no entienden eso. No tienen el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Ellos no entienden eso. Y ahí eso le choqueó. Y había un público ahí y todo el mundo hizo un silencio aterrador. Claro, pero cuando yo estaba trabajando, en una ocasión, yo estaba trabajando con un musulmán. Y después del trabajo, me dice él de que vamos para la calle a las mujeres, a ver a las mujeres. Y el tipo tiene su esposa y su mujer en su casa. ¿Tú no lo Y reprendiste? yo le digo, pero tú eres un hombre que le sirve a Dios y tú vas a buscar más mujeres. No, yo soy un hombre cristiano. Yo no puedo ir a ese lugar. Cuando tú le dijiste eso, ¿qué dijo? Se quedó con la boca abierta así. Pero tú no buscas a otra mujer. No. Yo soy un hombre casado, yo tengo mi esposa. Pero su libro santo lo permite. Dice que es musulmán que le sirve a Dios. Entonces- Le sirve a Allah. Sí, ellos pueden tener 2, 3 mujeres, ¿no? Pero casado con esas dos tres, no ir a la calle. Si puede cuidarse de esas mujeres. Aló, Dios anuló eso. Ya. No, pero que yo digo, si ellos están creyendo en que un hombre puede tener 3 mujeres o 4, en el Antiguo Testamento lo permitía casarse con 4, no buscar 4 en la calle. No, pero ¿Entiendes? no Sino casarse. era que Dios lo no era que Dios estaba de acuerdo, era por el pecado de ellos. Sí, porque había personas que... Sí, no- pero era por el pecado, la condición del hombre. Óigame, hay una cosa que se llama la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Voluntad perfecta y voluntad permisiva. La voluntad permisiva es porque el hombre persiste en algo que Dios no está de acuerdo, pero Dios está bien, hazlo, pero mira, tus consecuencias van a venir. Consecuencias que vienen. Porque a mí hubo ¿Qué uno- pasó con Abraham? Eso, a mí no, No, pero el aquí. hijo de Jacob fue que estaba con Lea. y Pero, con ¿qué Raquel. pasó con Abraham? Entonces, siempre Por el vamos a fallo, ver. Ali, aquí, por el fallo de Abraham con Sara, los dos fallaron. Ahí nace ¿quién? Ismael. Cuando Dios le dijo, espérate, a tu tiempo yo te voy a dar un hijo. Pero la de separación mató a Sara. Yo imagino al diablo ahí al lado de Sara. Sara, el tiempo te está pasando. Piénsalo bien. Sara, son 99, Sara. Yo me imagino al diablo ahí metiéndole, sazonándole a Sara la cabeza. Oye, entonces, ¿qué pasa? No era la voluntad de Dios. Él tiene que esperar en Dios.
¿Y qué hizo? Sara desesperada le da a Agar. Ahí le falló la fe a ¿Quién Abraham. no dijo que no? No, oiga, le da. Entonces tienen un hijo y sale Ismael. Y de allí vienen los árabes. Y miren la situación ahí donde están. A fuego, brother. A fuego. A fuego está ahí entre. Lo que son la casa de Ismael y la casa de Isaac. Eso es un barril de pólvora, compadre. No me pueden topar. Ellos Que no cuando. quieren saber. No, eso se está aprendiendo cada vez. Desde que yo tengo uso de razón, los árabes y los judíos se están matando. Sí, esa gente se odia. ¿Pero por qué? Abraham cometió ese fallo. Usted ve que hay cosas que no es que Dios está de acuerdo, es que el hombre persiste. Dios le habló, pero lo siguen haciendo cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, Salomón, había ley estricta de que un rey no podía tener tantas mujeres. Yo se lo dije bien claro. Y las mujeres, oye, no es que estoy en contra de las mujeres, no me malinterpreten. Eso fue lo que dijo en todos los libros de la mujer la que hacía el hombre. No me malinterprete, aclaremos. Porque el hombre, Eva fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente, a Tiene su conciencia. decisión de decir que no. Ok, pero lo que quiero decir es que hay leyes que Dios dice no la pone, pero el hombre, no, yo voy a hacer esto. Y ahí vienen consecuencias. Míralo. También la misma situación. Y por eso yo digo que hay que tener cuidado en estar, por ejemplo, en la voluntad permisiva de Dios. Es mejor estar en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Por ejemplo, Dios envía a Moisés bajo su voluntad perfecta. ¿Y qué pasó con los egipcios? Lo pusieron de rodillas. Moisés iba bajo la voluntad perfecta de Dios. Vete, saca a mi pueblo. Eso es peligroso. Tú sabes que cuando tú vas bajo la perfecta voluntad de Dios, tú te imaginas, aquí viene, óyeme, para que tú veas la gloria de Dios. Un pueblo de 2 a 3 millones y medio delante del Mar Rojo. Oye esto. Faraón con toda esa ira, el diablo estaba en él. Su ejército. Faraón con toda esa ira y ese ejército. Óyeme, yo me imagino que el faraón le dijo, es un carnicero que habla. Le dijo a los egipcios, matemos a Israel o traigámoslo aquí de esclavo y tráigame la cabeza y la piel de Moisés. Oye, cuando fueron contra Israel, para que tú veas que cuando tú andas bajo la voluntad perfecta de Dios no hay nada que te toque. Dios pone una columna de fuego, compadre, y lo separa. Y después de allí, Moisés clama a Dios y Moisés le dice, y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, pero ofrécome, espérate un momento. ¿Cómo es que marche y tengo el mar rojo delante de mí? Abre el mar rojo, Moisés. Y el faraón atrás. Y Faraón atrás, para que tú veas cuando tú andes en la voluntad perfecta de Dios que nadie te toca. Pero cuando tú andes en la voluntad permisiva, Satanás dice, conozco el código, hay que tocarlo, muchachos. No está en la perfecta voluntad, se le puede tocar. ¿Está entendiendo? Entonces, la reforma de uno mismo no ayuda. Los estudios son buenos, pero eso no te va a reformar a ti internamente para darte la salvación. Pastor, ¿por qué algunos pastores cristianos no entienden que el Espíritu Santo es que hace la obra en uno? Porque tienen... El hombre no puede cambiar al otro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay una cosa de tener cuidado de no caer en la religiosidad. Por ejemplo, queremos servir a Dios en santidad y en obediencia. Pero llega un momento donde la gente cae por conceptos cerrados y también por desesperación, caen en un sistema religioso y quieren forzar a la gente a santificarlo a la fuerza, quitándole y poniendo. No, esto es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Por eso es que trabaja desde adentro hacia afuera. ¿Me entiendes? No se puede forzar a la gente y lamentablemente la iglesia tiene 2020 años aproximadamente sobre la faz de la tierra y mucha gente no ha entendido eso. ¿Sabe dónde están entendiendo los problemas? Primero, nos hemos desconectado totalmente del conocimiento judío cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Por no entender bien la cultura y los métodos y entender muchas cosas de la cultura y el pueblo judío, hemos caído en ciertos engaños dogmáticos. Porque, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de Israel, la fiesta que Dios le dijo a Israel que celebrara, tiene mucho conocimiento acerca de la persona de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros nos hemos desconectado y entra una vida religiosa por no conocer a profundidad las cosas, las normas.
la historia, el contexto histórico, cultural y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos ese conocimiento, nos desesperamos y el alma le gusta la religión. Y quiere forzar a las demás personas a que hagan lo que ellos piensan que está bien. Diga. Sí, pastor, es muy importante todo esto, llegar al conocimiento de todo esto, porque como dice usted, hay pastores que no entienden esto. Yo le comentaba a usted que estoy tratando con 2 hermanas que tienen problemas, ¿no? En la misma familia. Y el sábado precisamente duré otras 2 horas hablando con una de ellas. Y ella hay un problema muy serio. Hay una de ellas que está muy dañada en su alma. Hay que orar, tiene cáncer en el alma. Ya, pero Su alma está encarcelada. ella ahora que yo la he estado tratando, bueno, porque la gloria es de Dios, me contaba, poco a poco la persona va abriendo su corazón, pero uno no puede cambiar a la persona ahí de una vez tan. No. Oración Me y contaba ayuno. ella que llegó un pastor directamente a la casa, que otra persona lo llevó queriendo ayudarlos, ¿no? Y él le fue y le dijo un par de cosas que ella dice que ni entendió, y al final dice que ella le dijo que por favor orara pues por ella, y como no puede uno cambiar a la persona en el momento, él le dijo un par de cosas y le dijo que si aceptaba a Cristo, y él le dijo, pues es que es lógico, las personas no están todavía preparadas, hay que tratarlas y que están ahí mismo. Y le dijo, pues si usted no recibe a Cristo, no puedo orar por usted. Alaba. Sigamos aquí. Quiero terminar este punto. Sigamos. Es triste ver eso. Sigamos. Quiero dejarlo en ganar méritos. A pesar de nuestras mejores intenciones, la reforma de uno mismo no llena las normas divinas de justicia y santidad. La Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos Todos nosotros como la hoja, y y nuestras nuestras maldades maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. ¿Está claro o no? Sigamos. La reforma de uno mismo equivaldría al acto de atar una naranja verde o un naranjo. A un y es- naranjo. A un naranjo. Siga. perdón, a un naranjo y esperar que madurara. Por supuesto, sabemos bien que solo mientras la naranja tome de la savia del árbol puede crecer y madurar hasta lograr su tamaño y sabor dulce normal. Lo que necesitamos no es reforma, sino regeneración. Punto. Aleluya. Aclaro, para cerrar. Primero, tenemos a Dios Espíritu Santo y la palabra. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo redarguye a las personas. Aquí lo concientiza de su condición ante Dios de pecaminosa. Y le imparte una clase de fe salvadora. El término fe significa plena confianza. Convicción y certeza en lo que se ve y lo que se espera. ¿Qué pasa aquí? Que en esa fe salvadora, cuando la persona es redarguida, la persona abre su corazón, entonces el Espíritu Santo le imparte vida. Que aquí la persona es regenerada. Eso es vida espiritual. Al producir vida en él, entonces la persona recibe un nuevo nacimiento. La persona recibe una nueva naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Como se arrepintió, se vuelve del pecado hacia Dios. Pero el término arrepentimiento significa un metanoia, un cambio interno de mentalidad que se manifiesta hacia afuera. Ahora, cuando él acciona y toma una decisión incondicional de seguir a Cristo, basado en obediencia a la palabra de Dios, por una vida de fe, basado en obediencia a la palabra de Dios, y produce fruto en este cambio incondicional de seguir a Cristo, a eso se le llama conversión. Y la naturaleza de la conversión es espíritu y palabra en cambio. El Espíritu Santo y la palabra cambio. Esa es la naturaleza de la conversión. Pero en sí significa una vuelta completa, incondicional, hacia Cristo, donde se produce fruto y da testimonio digno de arrepentimiento, da fruto digno de arrepentimiento. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Y los méritos o la reforma o ser religioso o miembro de una congregación no te garantizan a ti la salvación ni la regeneración. Solamente a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, tú eres regenerado, o el Espíritu Santo te imparte la vida de Dios. Amén. Amén. Por medio del Espíritu y la palabra.
Dios bendiga a los que nos están viendo. Dios se les guarde, Dios se les proteja. En el nombre del Padre, de Jesucristo y del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, por su muerte y resurrección. Amén. Marte? ¿Qué pasó? ¿Qué?